¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Córdoba Castañeda, soy alumno de cuarto año de medicina y hoy vamos a ver el segmento cabeza, la región submandibular y mesenteria. Este es el índice. Comenzamos con los objetivos. Aquí están los objetivos que vamos a intentar cubrir el día de hoy. Ahora sí, pasamos a la revisión. La región suprayoidea, el hiato y el oso miloyoideo. Pero para comenzar, mejor una pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras no atraviesa el hiato y el oso miloyoideo? El nervio hipogloso, la vena lingual, la glándula sublingual o la glándula submandibular. La letra correcta sería la C, la glándula sublingual. Y ahora veremos por qué. Entonces, para empezar a explicar qué estructuras pasan por el hiato y el oso miloyoideo, vamos a explicar qué es el hiato y el oso miloyoideo. Como podemos ver, el hiato y el oso miloyoideo se forman por los dos músculos que llevan ese nombre, el músculo miloyoideo y el músculo hiogloso. El músculo miloyoideo es un músculo con fibras horizontales que se insertan en la línea miloyoidea, en el rafe medio y en el cuerpo de huesoyoides, mientras que el músculo hiogloso es un músculo con fibras verticales, que tiene una inserción en el asta mayor de huesoyoides. Acá no se ve muy bien el hiato, pero si tenemos una vista de la mandíbula de manera posterior, podemos ver que entre las fibras horizontales del músculo miloyoideo y las fibras verticales del músculo hioloso hay un espacio natural, hay una abertura natural que une la región suprayoidea con el piso de la boca. Este viene a ser el hiato hioloso miloyoideo. Y por acá van a entrar y salir del piso de la boca ciertas estructuras. Son 6 estructuras. Nos llevamos esto y este es un corte frontal a la altura del primer molar. Como podemos ver acá está el músculo hiogloso con sus fibras verticales y el músculo miloyoideo que tiene unas fibras más horizontales. Como se puede observar acá se forma un espacio donde hay ciertas estructuras. Ahora, la primera estructura que pasa por el hiato hiogloso miloyoideo lamentablemente no se ve en este corte, en esta imagen, por lo que ponemos acá otra imagen para poder visualizarlo mejor. Esta es la glándula submandibular. Esta glándula tiene una proyección anterior, una proyección que rodea el borde posterior del músculo miloyoideo y atraviesa el hiato. Entonces, esta vendría a ser la primera estructura que atraviesa el hiato y el oso miloyoideo, la prolongación anterior de la glándula submandibular. Y junto a esta prolongación encontramos el conducto de la glándula submandibular o conducto de Wharton, que es el que está acá, conducto submandibular, que es el que está pintado de verde. También acá está pintado de verde. La siguiente estructura que ingresa por el hiato es el nervio lingual, que está acá. Quiero hacer énfasis en esta relación, que el conducto submandibular de Wharton es superior al nervio lingual, porque esto lo suelen preguntar en los exámenes. Una forma como yo me acordaba que la relación era así es porque pensaba que el conducto submandibular, como tenía saliva, era un líquido, era líquido y el nervio lingual es sólido porque el nervio no, bueno, sólido. Entonces, las densidades del líquido es menor que la de los sólidos, por general, entonces el conducto se mantiene arriba mientras que el nervio se mantiene abajo. La forma como yo lo veía, no sé si a algunos les podrá servir, por eso les la menciono. Bueno, pasamos a la cuarta estructura que atraviesa el hiato, que es la vena lingual, que esta vena que se regresa hacia la región del cuello, el segmento del cuello. Y la quinta estructura va a ser el nervio hipogloso, que tenemos acá. Y la última estructura que atraviesa el hiato no está acá, no se ve acá, pero son los vasos linfáticos de la lengua, que van a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares. Acá hay uno. Ahora, como ven acá está la glándula sublingual. La glándula sublingual sí se encuentra entre los músculos hiogloso y miloyoideo, pero no atraviesa el hiato, sino todo su cuerpo se encuentra entre este espacio formado por los dos músculos en el piso de la boca. No vienen, es una glándula que se encuentra en este lugar y no sale por el hiato ni por otro lado, sino se encuentra entre estos dos. Por eso que esta glándula fue la clave de la pregunta que hice al inicio, porque no trae el hiato, pero sí se encuentra entre estos dos músculos.
Bueno, pasamos al siguiente punto, que es hablar sobre la glándula submandibular. Primero una pregunta antes de hablar sobre la glándula. Paciente que sufrió fractura de la rama izquierda de la mandíbula en un accidente de moto te cuenta que ya no siente el sabor de la comida en los tercios anteriores del lado izquierdo de la lengua y que los doctores le dijeron que las glándulas submandibular y sublingual izquierdas no están produciendo saliva, por lo que siente la boca seca. ¿Qué estructura está dañada en el paciente? ¿Qué estructura está dañada en el paciente? A. Nervio alveolar inferior. B. Nervio lingual. C. Nervio auriculotemporal. O la D. Arteria facial. Y la respuesta es la letra B, el nervio lingual. Entonces la glándula submandibular es una de las tres glándulas salivares mayores. Es el tamaño de una almendra y por más que sea pequeña a comparación de la parótida, es la que más saliva produce. Un 75% de la saliva que se encuentra en la boca es producida por las glándulas submandibulares. Y bueno, la glándula submandibular se encuentra en el triángulo submandibular. Ahora, dentro del triángulo submandibular hay un área específica que se conoce como la celda submandibular, que es el lugar donde se encuentra esta glándula. Si hacemos un corte frontal de la mandíbula en el primer molar, como lo podemos ver acá, podemos ver que esta es la glándula, podemos ver que el espacio donde ella se encuentra tiene forma triangular, y por lo que tiene tres paredes, una superolateral, inferolateral y una medial, que es la que se encuentra acá. Entonces vamos a poner límites de esta celda submandibular. La pared superolateral está básicamente por la mandíbula con su fosa submandibular que se encuentra debajo de la línea milioidea en la parte anterior. Y para la parte posterior tenemos la inserción del músculo tiroideo medial que está acá, que se inserta en la cara interna de la rama de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. Después tenemos la pared inferolateral. Como pueden ver, la pared inferolateral está básicamente por la piel y la fascia cervical superficial, con el platisma en ella, porque no hay una estructura, no hay músculo, no hay huesos prominentes que protejan la glándula de- por esta cara. Es por eso que la glándula está bastante expuesta. Aquí están los límites. Y por último, la pared medial, que es la que tiene más componentes. Tenemos acá al músculo miloideo, al músculo digástrico, también tenemos al músculo hiogloso, al estiloideo y por último al músculo constrictor medio de la faringe. Esos son los músculos que limitan la celda submandibular en su pared medial. Ahora hablaremos sobre la irrigación, drenaje e inervación de la glándula. Para eso nos apoyaremos de esta imagen de Netter. La irrigación. La irrigación está por la arteria carótida externa, perdón, por dos ramas colaterales de la arteria carótida externa. La tercera y la cuarta rama. La arteria facial es la tercera y la arteria lingual es la cuarta. Como podemos ver, pasan muy cerca a la glándula, por lo que son las encargadas de irrigarla y también de inervarlas, como vamos a ver en un momento. El drenaje. El drenaje venoso está por la vena facial, que luego va a formar el tronco venoso facial y luego va a llegar hacia la vena yugular interna. Y el drenaje linfático eh, está por ganglios submandibulares que se encuentran a los costados de la glándula en el triángulo submandibular. Ahora, para hablar sobre la inervación, tenemos que saber que esta glándula está inervada por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo está encargado de muchas funciones como regular eh, el ritmo cardíaco, los movimientos intestinales, la producción de ácido gástrico y la producción de esa saliva, como una de las muchas funciones de las cuales está encargado. Ese sistema está dividido en dos, en el parasimpático y en el simpático. El parasimpático es el que se activa en estos casos con respecto a la glándula, cuando uno tiene hambre y piensa en comida o huele comida. Eh, cuando uno, cuando uno está a punto de comer también, o cuando uno
piensa también, cuando uno piensa en un plato y está con un poco de hambre, también empieza a producir saliva. Es igual que los perros. Cuando un perro tiene hambre, cuando un perro ve su plato de comida, empieza a salivar, porque el parasimpático se está activando. Este parasimpático hace que la saliva sea bastante diluida, bastante líquida y también produce cantidades de saliva muy grandes. Mientras que el simpático es el que se activa en momentos de estrés físico, emocional, cuando uno hace deporte muy intensa, o sea, un deporte muy extremo o muy intenso, o cuando, por ejemplo, te van a robar, el simpático se activa y genera sus acciones. En este caso, disminuye la producción de saliva, no lo inhibe, sino produce una saliva bastante más concentrada, bastante espesa y espumosa, y el volumen de saliva que produce es mucho menor en comparación con el parasimpático. Ahora, las fibras parasimpáticas que llegan hacia la glándula submandibular son del nervio craneal 7, del nervio facial, mientras que las fibras simpáticas son del ganglio cervical superior, no superficial, superior, es superior. Ahora, para ver un poco acá la vía nerviosa, vemos que esta fibra que está en azul es la vía parasimpática y la fibra que está en rojito es la simpática. La parasimpática inicia esta, esta pequeña, este pequeño círculo es el cuerpo neuronal de la primera neurona parasimpática. Está en el núcleo salivatorio superior, en la protuberancia, en el tronco cerebral, y ese es su cuerpo neuronal. Va a tener un axón que va a venir por acá, ese es el nervio facial. El nervio facial intermedio, que es el que se anastomosa a nivel del conducto auditivo interno, con el facial propiamente dicho para formar el tronco del facial. Y también a nivel intracraneal va a dar una rama que es el nervio cuerda del tímpano, que va a salir y se va a encontrar en la fosa infratemporal. Este nervio cuerda del tímpano es el que se va a anastomosar con una de las ramas terminales del nervio mandibular. El nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino, como podemos ver acá, mandibular o quinto 3, de su división posterior tiene una rama que es el nervio lingual, una rama terminal que es el nervio lingual, y este nervio lingual no tiene fibras parasimpáticas ni gustativas no hasta que se anastomosa con el nervio cuerda del tímpano. Como podemos ver, a partir de estos niveles que este nervio lingual tiene fibras parasimpáticas, pero no son de él, sino son del nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial. Bueno, por él viene este axón, llega hasta el ganglio submandibular. El ganglio, esos ganglios autónomos son los lugares donde ocurre sinapsis, que es una comunicación con la segunda neurona para completar su acción. En este caso vemos que eh, esta neurona parasimpática llega al ganglio y se anastomosa con una segunda neurona parasimpática que es la que ya entra a la glándula submandibular, porque este ganglio está bien cerca de estas glándulas, y es el que va a generar la acción parasimpática. Y esa es la vía parasimpática. Ahora, la vía simpática es un poco diferente porque los nervios nacen, la primera neurona se encuentra a nivel de la médula, en este caso de la médula torácica, sale por los nervios raquídeos y por los ramos comunicantes llega hacia los ganglios cervicales, en este caso son torácicos, pero ganglios torácicos simpáticos. Esos son ganglios paravertebrales. Van a ver que a nivel cervical, torácico y lumbar, al costado de la columna vertebral, van a haber unos ganglios. Esos son estos que se encuentran acá y son simpáticos. Son lugares donde ocurre sinapsis simpática. En este caso, esta fibra no hace sinapsis acá, sino sube por la cadena simpática paravertebral y llega hacia el ganglio simpático cervical superior, que acá quiere decir superior, no superficial. Este ganglio se encuentra más o menos adyacente a la base del cráneo, o sea que está bien arriba. Acá ocurre una sinapsis y de este ganglio nacen fibras que se adosan a las arterias que están cerca de él, en este caso es la carótida interna y a la carótida externa, que es la que nos va a importar. Van a ver que en estas arterias, en el cadáver, si es que no las han, si es que no las han disecado muy bien, van a ver que hay unas fibras pegadas como una clase de telarañas. Esas son las fibras simpáticas que viajan por las arterias. Baja por la arteria carótida externa y llega a la arteria lingual y arteria facial y por estas arterias es que llegan estas fibras hacia la glándula. Es por eso que yo les decía que también las inervan.
Ahora, con respecto a la pregunta, la clave es nervio cuerda del tímpano porque el nervio cuerda del tímpano también lleva fibras gustativas que inervan los tercios anteriores de la lengua del mismo lado, los tercios anteriores claro, de la lengua del mismo lado. Entonces, en el caso del paciente, él sufrió una fractura de la rama mandibular, que es la que cubre la fosa infratemporal, y se dañó este nervio. Ahora, es bastante específica esa lesión, pero es en el caso de un examen te podrían preguntar ese tipo de cosas porque eh, es un poco más puntual. Entonces, eso es la glándula submandibular. Ahora vamos a pasar al ramillete de Riolano. Eh, bueno, una pregunta también. ¿Cuál de las siguientes estructuras forma parte del ramillete de Riolano? El músculo digástrico, el ligamento esfenomandibular, el músculo palatofaringeo o el ligamento estiloideo. Y la clave es la letra D, el ligamento estiloideo. El ramillete de Riolano es bastante sencillo, simplemente está formado por 5 estructuras que nacen o en todo caso tienen inserción en la apófisis estiloides, que se encuentra en el hueso temporal. Hay una mnemotecnia, que es esta que está acá. El ramillete tiene 3 rosas, músculos y 2 claveles, ligamentos. Todas las estructuras que forman parte del ramillete tienen, se puede decir, prefijo estiloides o estilo. Los músculos son 3, todos empiezan con estilo: músculo estilogloso, está músculo estilofaringeo y el músculo estiloideo. Aquí está el estilogloso, el estilofaringeo que se va hacia el constrictor medio y el estiloideo que se va hacia el hueso ioides. Y forma como un ojal para el músculo digástrico. Y los ligamentos son solo 2 y también tienen a la palabra estilo como prefijo, como dije hace un rato. Ligamentos. El ligamento estiloideo, que es el que está acá, y es interno al músculo estiloideo, y un ligamento que no se ve en esta imagen, y lamentablemente no pude encontrar imagen en la que se pueda ver este ligamento, pero se escribe en los libros, y es el ligamento estilomandibular, que va desde la apófisis estiloides hacia la língula de la mandíbula, que está en la cara interna de la rama. Entonces, este es el ramillete de Riolano. Los músculos estilogloso, estilofaringeo, estiloideo, los ligamentos estiloideo y estilomandibular. Para terminar con la región suprayoidea, vamos a ver los espacios triangulares. Eh, Igual, una pregunta primero. Desea encontrar el origen de la arteria occipital en el cadáver que está disecando. ¿Qué estructura usted buscaría como referencia para poder hallarla fácilmente? A. Nervio craneal 12, vena yugular interna, asta mayor del hueso ioides. B. Vena yugular interna, vientre posterior del músculo digástrico, vena tirolingofacial. C. Vena tirolingofacial, músculo yogloso, nervio craneal 12. O D. Vena yugular interna, nervio craneal 12 y vena tirolingofacial. Vena tirolingofacial o tronco venoso tirolingofacial. Y la letra correcta es la B. Ahora veremos por qué. Entonces, vamos a dibujar un triángulo invertido. Y para ubicarnos un poquito en qué parte del cuerpo estamos, vamos a poner esto, que está acá. Posterior, aquí está el hueso occipital. Anterior, la nariz. Superior, tenemos la fosa temporal, la oreja. Entonces, acá tenemos un triángulo invertido. Ahora, estos lados del triángulo son límites de un triángulo en el cuello. Entonces vamos a llamarlos, vamos a darle nombres. El límite posterior de ese triángulo está dado por la vena yugular interna. El límite anterior por el tronco venoso tirolingofacial. O sea, ya se están imaginando, vena yugular interna y justo acá es donde se anastomosa con el tronco venoso tirolingofacial o vena tirolingofacial. Y superiormente tenemos ya no una vena, sino un músculo, el diente posterior del músculo digástrico. Estas 3 estructuras limitan un triángulo, como dice el nombre, y este triángulo tiene un nombre. Es el triángulo de Bouillon.
El triángulo de Bouillon es un triángulo principalmente vascular por sus estructuras, eh, por las estructuras que lo delimitan y por las estructuras que se encuentran dentro de él. Tenemos las dos arterias carotidas dentro de él. Podemos ver la arteria carótida interna, la carótida externa y de la segunda a la quinta rama de la arteria carótida externa. La arteria lingual, que es la segunda rama, la facial es la tercera, que también nace más o menos al mismo nivel de la arteria faringe ascendente, pero por lo general se nombra esta como tercera, y la arteria occipital, de la segunda a la cuarta rama, porque la arteria tiroidea superior no se puede ver en este triángulo. Me acabo de dar cuenta que hace un rato mencioné que la lingual era la tercera, pero me equivoqué. La lingual es la segunda rama y la facial es la tercera. Y una cosa que no agregué acá es el nervio craneal 12, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, a este triángulo le agregamos una raya al medio, una raya horizontal al medio. Y cambiamos un poco los colores para entenderlo un poquito mejor. Ahora, como pueden ver, este triángulo que se forma dentro del triángulo más grande tiene como límites, tiene dos límites que son iguales al triángulo de Bouillon, la vena yugular interna posteriormente y el tronco venoso tirolingofacial anteriormente. Lo único que cambia acá es el nervio craneal 12, que se encontraba dentro del triángulo de Bouillon, que se encuentra dentro del triángulo de Bouillon, pero ahora lo vamos a usar como límite para un segundo triángulo, que es el triángulo de Farabov. Este triángulo eh, contiene estructuras arteriales, básicamente. Ya no vemos la arteria carótida interna, sino vemos la arteria lingual, a la faringe ascendente y la arteria facial. Esta faringe ascendente no se ve mucho, o sea, no es fácil encontrarla porque uno tiene que básicamente traccionar un poco la arteria carótida externa para poder verla, porque esta arteria faringe ascendente se encuentra entre la arteria carótida externa y la faringe. Entonces está, digamos que a manera de un sándwich entre estas dos estructuras. Así que no es fácil encontrarla, no es fácil verla a simple vista. Entonces acá tenemos dos triángulos, el triángulo de Bouillon y el triángulo de Farabov. Ahora vamos a verlo en una imagen. Acá tenemos la mandíbula, la parte posterior y esta es la parte superior. Entonces antes de poner un triángulo acá, vamos a intentar encontrarlas en esta imagen. Este es el triángulo de Bouillon, vena yugular interna, tronco trilingofacial, este vientre posterior del músculo digástrico. Es el digástrico, acá que acá lo han cortado. Como tiene un ojal por el estilo del video, es el músculo digástrico. Y dentro de ella podemos ver a la carótida interna que no está dando ramas, la carótida interna, la carótida externa que da a la arteria lingual, la facial, a la occipital y, como les dije, la faringe ascendente se encontraría justo a este nivel entre la faringe y la arteria carótida externa, pero no se ve en esta imagen. Y la arteria tiroidea superior no es parte de este triángulo. También está el nervio craneal 12 o el nervio hipoglóso pasando y haciendo su curvatura hacia el piso de la boca. Entonces, primero tenemos el triángulo de Bouillon, como les dije. Vena yugular interna, tronco facial y músculo digástrico vientre posterior y su contenido. Y si cambiamos de límite superior hacia el nervio hipoglóso, tenemos el triángulo de Farabov y acá podemos ver bueno, en esta imagen se puede ver la arteria carótida interna, pero clásicamente solo se describe la arteria carótida externa. La arteria lingual, la arteria facial y la faringe ascendente que nace o bien nace a la altura del lingual, a la altura de la facial o entre las dos, que en este caso no se ve acá. Y acá hay una imagen de un cadáver que me gustó, en el que se ve la vena yugular interna, al tronco venoso facial y en este caso tenemos el músculo digástrico, el posterior y el nervio hipogloso. Acá se puede ver que han traccionado, han cambiado un poco la forma natural de la arteria, perdón, de la vena, la posición natural de las venas, porque es como si estuviese un poco más descendido el músculo digástrico, como si lo hubiesen jalado un poquito para atrás al momento de disecarlo, porque no se ven muchas estructuras, pero lo que se ve claramente es la forma del triángulo. Vemos el nervio hipogloso, vemos el tronco venoso facial
y a la vena yugular interna, en la parte posterior. Entonces, este es el triángulo de Farabov, en el cual solo se ven la arteria carótida externa, la vena lingual, la arteria lingual, la arteria facial y la arteria faríngea ascendente. Llevan dos triángulos, faltan dos más. Vamos a dibujar un triángulo acá. Vamos a darle también, digamos, un poco de orientación. Y vamos a darle nombre a los bordes. En este caso, el borde posterior es el borde posterior del músculo geniogloso. Después tenemos como límite o borde anterior, anterior superior, podría decirse también, el diente posterior del músculo digástrico, y el inferior es el asta mayor del hueso yoides. Como podemos ver, este triángulo está formado por esas estructuras como límites y también tiene nombre. Es el triángulo de Beckler. El triángulo de Beckler se describe clásicamente que el triángulo de Beckler tiene como contenido al nervio craneal 12, o al hipogloso. Ahora, también describen que a esta altura, como podemos ver el borde posterior del geniogloso, como vamos a ver un ratito, es también, digamos que se puede decir que es el piso o digamos que también se encuentra en toda la extensión del triángulo, pero a este nivel, al mismo nivel donde pasa el nervio hipogloso, profundo el músculo geniogloso, pasa la arteria lingual, solo que no es parte del triángulo, pero algunos libros sí lo describen como si fuese parte del triángulo, solo que clásicamente no, así que lo voy a agregar, pero lo que se describe clásicamente es el nervio craneal 12. Y hay otro triángulo más. Unamos esto y haremos el segundo triángulo, que es, el otro está acá, así que este triángulo está un poquito más adelante. Y es un poquito más chiquito. Y también tiene, digamos, límites relativamente similares. El límite posterior superior es el nervio craneal 12. Antes era contenido en el triángulo de Beckler, ahora es límite, al igual que en el triángulo de Guyon y Farabov. Era contenido el de Guyon, pero el nervio craneal 12 ahora es contenido, es límite del de Farabov. En este caso era contenido del de Beckler y ahora es límite del de que vamos a nombrar ahora. Entonces tenemos al nervio craneal 12 como límite anterior al borde posterior del músculo miloioideo, que es el diafragma del piso de la boca, y como límite inferior tenemos al tendón intermedio del músculo digástrico. Así que son relativamente similares, no similares, pero parecidos a los del triángulo de Beckler. Y tiene un contenido también, que es la arteria lingual. Y perdón, este triángulo se llama el triángulo de Pirov. Entonces es triángulo de Beckler, triángulo de Pirov. Y vamos a poner una imagen para poder buscarlos. Antes de subir los triángulos, vamos a intentar encontrarlos acá. Acá tenemos el músculo digástrico, es el vientre posterior, este es el hueso yoides, es el asta mayor del hueso yoides, y acá se puede ver el músculo geniogloso que está yendo hacia la lengua. Entonces acá tenemos el triángulo de Beckler. Este vientre posterior del músculo digástrico, asta mayor, borde posterior del músculo geniogloso. Y acá tenemos el nervio hipogloso pasando por el triángulo. Ahora, el músculo genioloso, como les dije, se encuentra en toda extensión del triángulo. Medialmente a este músculo, la arteria lingual está entrando hacia el piso de la boca. Así que también, como les dije, algunos libros lo describen, pero clásicamente no es parte del triángulo. Solo que lo puse ahí porque pueden usar como referencia para buscar esa arteria en el caso de un cadáver, para las disecciones o para el práctico. Entonces ese es el triángulo de Beckler. Y anteriormente tenemos el otro triángulo que es más chiquito, el triángulo de Pirov, que tiene como límite superior o supero posterior el nervio craneal 12 o el hipogloso. Como límite anterior tiene el borde posterior del músculo miloioideo, que es este que está acá. Y como límite inferior tiene el tendón intermedio del músculo digástrico, que es este tendón que está acá. Entonces acá se forma un triángulo. Hipogloso, el tendón intermedio y el borde posterior del músculo miloioideo. Acá se puede ver claramente el contenido, la arteria lingual. Por lo general, el músculo genioloso lo está tapando, pero en este caso se puede apreciar que acá está la arteria lingual. Podemos ver acá el triángulo de Beckler
y el triángulo de Pirov. Algunos libros describen que la altura del tendón intermedio y con el músculo siloioideo es donde se divide la arteria lingual en la arteria dorsal de la lengua y la arteria profunda de la lengua. Pero esas son variaciones que también vamos a encontrar, también se pueden dividir un poco más adelante, así que no se preocupen por esa parte. Con eso terminamos la región suprayoidea, ahora pasaremos a la región maseterina y comenzamos con los límites. La región maseterina contiene un músculo bastante importante para la masticación, que es el músculo macetero, y este músculo es el que nos va a dar los límites. Es el músculo macetero y el límite posterior está dado por el borde posterior del músculo macetero. El límite anterior está dado por el borde anterior del músculo macetero. El límite superior es una línea horizontal que pasa por el arco cigomático que une la línea del límite posterior con la línea del límite anterior, como se ve acá. Y el límite inferior es, como se imaginarán, es una línea horizontal que pasa por el borde inferior de la mandíbula y que une el límite posterior y el límite anterior. Aquí está. Ahora, también hay límites en profundidad. Este es un corte transversal y vamos a ver acá la rama de la mandíbula y ese va a ser el límite medial o límite profundo. Mientras que el límite externo está dado por la piel, que es una piel que cubre todo el área generada por los límites anterior, posterior, superior e inferior. Entonces, como se puede ver acá, se forma un espacio tridimensional donde se agregan ciertas estructuras. Ahora pasamos a los planos y contenido. Eh, pero, como es de costumbre, una pequeña pregunta. Acaba de terminar de comer con su primo y él indica que empieza a sentir dolor en la mejilla derecha. Te cuenta que eso le pasa al menos un par de veces al mes y se acompaña de hinchazón en la mejilla, cosa que tú puedes observar en este momento. Lo examinas y puedes describir que hay una estructura que está dilatada a nivel del borde anterior del músculo macetero y no presenta signos de parálisis facial. ¿Qué estructura se está dilatando y generando dolor? A. El conducto de Stenón. B. La glándula parótida. C. La arteria facial. O D. El músculo bucinador. La clave es la letra A. Ahora veremos por qué. Entonces, siguiendo con los planos, el primer plano es la piel, que es una piel similar a la piel de la cara, una piel delgada, laxa, con folículos pilosos, que son especialmente activos en el hombre. Y también es una zona que pertenece a que los conocidas como zonas seborreicas, donde hay bastante producción de grasa. Y también son zonas donde se ocurren bastantes forúnculos y acné. Después de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo que tiene una fascia. La fascia es el superficial de la región maceterina. Este es un corte frontal en el que vemos acá la piel. Profundo de la piel vemos ese tejido que lo han dibujado de una forma irregular, es el tejido adiposo. Y profundo del tejido adiposo vemos que hay un límite, ese límite que está acá. Y profundo ese límite hay un espacio como que un poco más claro. Este límite que está acá es la fascia cervical, perdón, fascia superficial de la región maceterina. Ahora, lo importante que hay que ver acá en el tejido adiposo es que dentro del tejido adiposo están los nervios, están los ramos del nervio bucal, que es el encargado de inervar la zona de, que es el encargado de inervar esa región, la región maceterina, de manera sensitiva. Ahora, si quitamos la fascia superficial, vamos a ver que entre el músculo macetero y su fascia y la fascia superficial hay un pequeño espacio por donde discurren ciertas estructuras que son las que nos importan. Estas estructuras son cuatro tipos de estructuras. Tenemos una arteria, que es la arteria transversa de la cara, rama de la arteria temporal superficial. Es la arteria que está acá, que está un poco pálida en el dibujo, así que la vamos a resaltar un poquito. Aquí está, la arteria transversa de la cara. Después tenemos una estructura que es importante en esta zona, que es el conducto de Stenón, que está pintado verde. Como pueden ver, el conducto de Stenón nace de la glándula parótida. La glándula parótida tiene una celda parotidia que, es, que está en la parte posterior de la región, no pertenece a la región maceterina, pero es colindante con la parte posterior de la región maceterina. Y tiene una expansión anterior, que es esta que está acá. Esta expansión anterior es de la cual nace el conducto de Stenón, o el conducto parotidio, al igual que en la glándula submandibular, que la expansión o la proyección anterior de la glándula es la que
da el conducto de Wharton, acá hay una proyección anterior que es la que da el conducto de Stenon. Ahora, como se puede ver acá, la glándula parótida no cubre toda la región masseterina, así que se podría descartar como clave de la pregunta. La única estructura que podría, o las estructuras que nos podrían dar sospecha que estén dilatando, puede ser la arteria transversa de la cara, el conducto de Stenon, porque el músculo bucinador este, está mucho más adelante y no es una estructura que se dilata, o sea, de esa manera y genera dolor, sino es un músculo que se encuentra en la mejilla, en el cachete. Entonces, el conducto de Stenon clásicamente se describe a 1 centímetro por debajo del arco cigomático o una través de dedo. Un través de dedo por lo general mide entre 1 centímetro a 1,5 centímetros, así que un través de dedo por debajo del arco cigomático es donde se encuentra el conducto de Stenon. Y otras estructuras que se pueden encontrar a este nivel son los ramos o sí, bueno, los ramos del nervio facial, el maxilar, mandibular y el cervical, que son los encargados de dar la inervación de los músculos de la mímica. Con respecto al conducto de Stenon, también ocurre, hay cálculos en los conductos salivales. En el caso del paciente, cuando uno come produce saliva, entonces algunos cálculos se pueden quedar atracados en el conducto de Stenon. Y como uno está produciendo saliva de manera constante porque está comiendo, se pueden quedar atracados, pero la parótida no va a parar de producir saliva, entonces va a seguir produciendo saliva y produciendo saliva y produciendo saliva, haciendo que el conducto se dilate y duela. Y como está como pueden ver, está en el borde anterior del músculo macetero, mientras que la arteria transversa de la cara se va hacia una región un poco más superior y eso sería un bulto que sería pulsátil, por lo que es una arteria, y estaría constantemente ahí. En cambio, el conducto de Stenon es la clave más probable por lo que se encuentra a nivel anterior del músculo mesentero, a nivel del borde anterior, y concuerda con la comida, porque produce saliva. Uno cuando come produce saliva. Bueno, después de estos dos planos, no, perdón, una cosa más cerca del conducto de Stenon. Clásicamente se describe que el conducto de Stenon tiene una trayectoria que se encuentra en una línea horizontal que se dibuja entre el trago, que es esta eminencia cartilaginosa que está acá, del pabellón auricular, una línea horizontal que une el trago con el borde inferior de la nariz. Acá es el conducto de Stenon. Y si yo dibujo una línea horizontal, ahí, como pueden ver, coincide con este conducto. Así que uno puede, cuando uno quiere disecar y buscar ese conducto, puede hacer una línea imaginaria y poniendo también un través de dedo por debajo del arco cigomático uno puede confirmar que acá es el conducto de Stenon y ahí se le corte. Ahora esto ocurre con un paciente, una persona con la boca cerrada. Cuando uno abre la boca el conducto de Stenon se va para abajo y cambia un poco su trayectoria. No mucho, pero sí cambia un poco su trayectoria, así que no estaría dentro de esta línea. Ahora pasamos al tercer plano de la región maseterina, que es el plano muscular. Como sabemos, bastantes músculos en el cuerpo tienen su fascia, y este no es la excepción. La fascia macetera es un tejido, está formado por un tejido fibroso que recubre el músculo y tiene una inserción. Este es un corte transversal, es de la comisura de los labios, esta es la rama de la mandíbula, así que más o menos es la mitad de la rama de la mandíbula. Entonces, este tejido fibroso se inserta en el borde anterior y posterior de la rama de la mandíbula, en el borde inferior del ángulo de la mandíbula, y incluso se menciona que tiene una extensión anterior, que es la que incluye y la que mantiene en su sitio al cuerpo adiposo de la mejilla, o también conocido como la bolsa de Bichard, las bolsas de Bichard, ¿no? Entonces, esta es la fascia que forma una celda, un espacio donde se almacena o donde está el músculo macetero. Ahora, ya hablando sobre el músculo macetero es un músculo bastante potente, es uno de los músculos más importantes de la masticación y tiene tres fascículos, un fascículo superficial, uno medio y uno profundo. El fascículo superficial tiene una inserción en la cara externa del tercio inferior de la rama de la mandíbula,
en el ángulo de la mandíbula, perdón, en el ángulo de la mandíbula, en el borde inferior del ángulo, en el borde posterior del ángulo. Es el fascículo más grande y su inserción superior es una inserción que abarca los tres cuartos anteriores del arco cigomático y también incluye la apófisis temporal del hueso cigomático, que viene a ser esta parte que está acá. Así que sus fibras discurren de manera infero-posterior, oblicuas, no son totalmente verticales. El siguiente fascículo es el fascículo medio, que se inserta en el tercio medio de la rama de la mandíbula, abarca toda esta zona y sus fibras son verticales, no es como las del fascículo superficial que son oblicuas, sino esas son verticales, que se insertan en el tercio posterior, en el medio o tercio posterior del arco cigomático. Son fibras totalmente verticales, que también se pueden ver. Ahora, hay un fascículo más, que hasta no hace más de 30 años se pensaba que era parte del músculo temporal, es el fascículo profundo. Es un fascículo pequeño que está pegado al músculo temporal, pero recibe inervación e irrigación de las mismas arterias, bueno, de la misma arteria y nervio que irrigan a los otros dos fascículos. Así que cuando se descubrió eso, se dejó de pensar así y ahora lo incluyen como parte del músculo macetero. Es el fascículo profundo, que se inserta en el tercio superior de la rama de la mandíbula, también en la apófisis coronoides, y su inserción superior es en la cara medial del arco cigomático. Ahora, la inervación y irrigación del músculo macetero está dado por la arteria y nervio macetérico. El nervio macetérico es rama del nervio mandibular quinto 3 de la división anterior, nace una ramita chiquitita que se llama nervio macetérico, que es este que está acá, que llega a la región maceterina por medio de la escotadura mandibular. Y la arteria macetérica es rama de la arteria maxilar. La arteria maxilar en su segunda porción una de las ramas inferiores que da es la arteria macetérica, que llega a la región maceterina también por medio de la escotadura mandibular, al igual que el nervio. Así es como los vasos nervios que llegan a la región maceterina, perdón, y irrigan, inervan al músculo macetero. Y bueno, el último plano es el plano óseo, o sea, la rama de la mandíbula. Y ahí acaba todo. Bueno, la acción del músculo macetero principalmente es cerrar la boca, juntar el músculo, el hueso maxilar con la mandíbula, pero también actúa un poco sobre la protrusión de la mandíbula, o sea, mover la mandíbula hacia adelante o por delante del maxilar y un poco hacia las lateralizaciones, pero su acción principal es juntar la mandíbula con el hueso maxilar. Bueno, eso sería todo en el tema de hoy, en la clase de hoy. Cualquier pregunta o consulta que tengan pueden mandármela al correo que dejé al inicio del video. Muchas gracias por su atención.